Muy bien, 17 horas con 43 minutos. Nos enlazamos nuevamente con ustedes. Para los que recién se están uniendo, saludamos nuevamente con ustedes justamente a esta hora de la tarde. Habíamos ya iniciado nuestra transmisión hace minutos, algo pasó, se cayó, no está registrada en el Facebook, así que vamos a probarla de nuevo. Si es que se cae, por si acaso les alertamos. Si es que se cae la transmisión, pasamos al canal de YouTube, de Primera Plana. Pero un gusto saludarles, José Antonio Sánchez y quienes habla Fabricio Vela, listos para Suma al Día a través de la fanpage de Primera Plana. Flaco, ¿qué tal? ¿Qué dice Fabio? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos los amigos internautas que ya se empiezan a sumar a la transmisión de Zoom al Día. Decirles que lo que sucedió el día de ayer con relación a la caída de nuestra señal y el día de hoy es producto de varias cosas. Primero, que Zoom está haciendo correcciones en su plataforma. Facebook, supongo, se ha dado cuenta de que Zoom está haciendo un aplicativo, digamos, que se está usando con mucha regularidad. Y no sé, a veces hay estos juegos, aunque debo decir también que he visto algunas otras transmisiones de Zoom donde no se ha caído, ¿no? A lo mejor también sea cosa de nuestros equipos. Acabamos de cambiar la computadora, es decir, el lugar de donde estamos sacando la señal. Vamos a ver si no tenemos algún problema. Si tenemos algún problema, ya sabemos que la computadora la otra está viejita, así que pasaremos el sombrero para ver si logramos modernizar esta compu que te voy a decir es del año 2010, Fabricio. Pero ¿es una Mac o es una PC? Es una Mac que me costó medio ojo Pero de en ese 2010 tiempo, siendo ¿no? Mac todavía te funciona, pues. Sí, sí, por supuesto, pero a veces la memoria y la capacidad que necesita la computadora a veces para la transmisión debe ser quizás un poco más fuerte, debe tener algún, digamos, yo no sé si más memoria RAM, por ejemplo, esta tiene, en la que salimos tenía 8 de memoria RAM, esta tiene 16 de memoria RAM, vamos a ver si es eso, y vamos descartando. Vamos al descarte. Muy Bueno, bien. retoma. Déjame retomar lo que estaba diciendo hace minutos. Día 66. Hoy, día 66 de la cuarentena. Lleve la cuenta. Nosotros aquí en Primera Plana llevamos la cuenta. El Flaco hace minutos antes de que se corte la anterior transmisión decía, yo solo sé que el martes es 70 y es verdad, el día 70 será el martes. Eso nos lo ha recordado de modo recurrente el alcalde metropolitano de Quito, Jorge Yunda. Ese día, el 26 de mayo, que será martes, día 70, se entiende que llegará pues la curva de contagio al pico más alto y se supone que ese día van a tomarse decisiones. A diferencia de lo que ocurrió en esta semana con el anuncio del presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón, de que supuestamente el 26 Quito iba a retomar, digamos, las actividades, iba a pasar de semáforo rojo a amarillo. Está claro que el 26 no va a pasar. Recién el 26 va a haber un anuncio con base en una evaluación. Y de ahí vamos a ver si es que estamos o no en capacidad de pasar al semáforo amarillo. Está claro, José Antonio, amigos y amigas, que hay dos presiones distintas. Por un lado, la presión económica, la presión comercial, la presión productiva, de que Quito tiene que volver sí o sí ya, así como lo hizo Guayaquil esta semana, a sus actividades. Pero otra parte tenemos la presión de profesionales, de médicos, de especialistas que dicen, cuidado, en Quito la cosa se está complicando, piénsenlo bien, todavía Quito no está en capacidad de pasar al semáforo amarillo, José Antonio. De eso vamos a hablar el día de hoy también. Mira, un par de cosas de lo que has dicho para complementarlas. Uno, ¿te acuerdas tú que hace un par de semanas yo te tiraba un dato que hablaba de 105.000 personas que el día de hoy ya no están aportando al Seguro Social? ¿Te Sí, acuerdas? ¿cómo Sí. no? ¿Cómo no? Bueno, ahora la cifra es de 165.000 las personas que no están aportando a la seguridad social, que es un número bastante importante. 165.000 personas han dejado de aportar a la seguridad social. Otros están aportando la mitad, bueno, a partir del 1 de junio realmente, ¿no? Porque durante todo este tiempo, incluso para aquellas empresas que han mantenido a su personal, han estado pagando el 100% de las aportaciones, pero a partir del 1 de junio, lo que va a suceder es que las personas van a pagar según las horas que van a trabajar los empleados.
Hablabas acerca de la productividad de muchísimos otros sectores. Te quiero decir que el 50%, solo en el sector de restaurantes en Quito, y esto es un dato solo de Quito, el 50% de los restaurantes en Quito han despedido gente. O sea, los restaurantes han despedido el 50% de su personal. Mira cuánta gente se ha quedado fuera. El 50% de los restaurantes de Quito. Sí. ¿Y esa cifra, de dónde sacas esa cifra? Esta mañana la dio Diego Vivero en una entrevista en Teleamazonas. El 40%, apenas el 40% está listo para volver. Que son, digamos, lo que todavía tienen un poquito de músculo, ¿no es cierto?, para hacer las adecuaciones que se necesitan, porque tú no puedes abrir la puerta conforme, digamos, igual al momento que la cerraste. No puedes. Tienes tú que implementar ciertos protocolos de bioseguridad, obviamente, para que tus clientes de alguna forma puedan volver. Son números, digamos, no es que mañana les autorizan a los restaurantes a abrir las puertas y ellos van a abrirla de manera inmediata, porque, por ejemplo, un dato importante es que ellos necesitan ahorita señalética y las imprentas están cerradas. Entonces van a tener que esperar, o sea, hay muchos negocios conexos que se apoyan entre sí, obviamente, para facilitar el que la apertura se pueda dar. Antes que se nos caiga la señal, yo te estaba comentando acerca de que los centros comerciales se iban a aperturar, se iban a abrir, digamos, no diga aperturar, en amarillo, en verde, ¿no? No vuelvas a repetir la palabra aperturar. Sí, por eso metí retro, retro de una. Van a volver a abrir sus puertas, o iban a volver a abrir sus puertas en semáforo verde. Pero le han presentado, eso lo informó la ministra María Paula Romo hace pocos minutos, a las 4 de la tarde en la cadena, que los centros comerciales han presentado protocolos para que se les permita abrir en amarillo, ¿no? Obviamente hay algunos centros comerciales que han hecho inversiones, digamos, rápidas, importantes, para poder, entre otras cosas, túneles de desinfección en la puerta, contadores de ingreso de personas, en los patios de comida, por ejemplo, distanciamiento de las mesas, acrílicos en las mesas para que no haya contacto entre la persona que está comiendo a un lado y la persona que está acompañando al otro lado, gel por todos lados, en fin, y señalética, ¿no? Es decir, dónde te puedes parar, por dónde puedes ir. O sea, hoy se aplica mucho el tema de la seguridad industrial, ¿no? En un taller, por ejemplo, tú has visto que todo está sumamente delineado. Por un lado, tú entras y llegas a tu puesto de trabajo, y por otro lado es el que tienes que volver. Más o menos va a comenzar a suceder así con los centros comerciales. Esto va a pasar con semáforo en amarillo. Sí. O sea, ya le han presentado los protocolos y están analizándolos. O sea, todavía no está aprobado. Todavía no está aprobado, pero digamos, tú hablabas acerca de la presión, ¿no? Y ese es uno de los sectores que también estaría presionando. Pero, digamos, cuando tú dices están presionando, a veces esa palabra te lleva a orientar, te lleva a pensar de que hay negociados y hay un billete por medio y cosas así, ¿no? Hay que entender bien la acepción de la palabra, ¿no? No, la acepción de la palabra es que, a ver, ¿qué es una presión? Una presión es un pedido recurrente, insistente, permanente de determinados sectores para que se tome una decisión. Esa es una presión. Cuando tú dices que la gente está en la calle ejerciendo presión popular para que se derogue una medida económica, esa es una presión. Lo que está pasando hoy, José Antonio, amigos y amigas, es que hay una presión, está clarísimo. Hay una presión por parte del sector empresarial para que Quito se abra, porque además hubo una declaración, a mi juicio, muy desafortunada la semana anterior por parte del señor ministro de Salud en Teleamazonas, cuando señaló que si él fuese el alcalde de Quito, él ya hubiese abierto la ciudad. Sí. Y cuando habló del porcentaje de contagiados, cosas así, a mí me extrañó y lo comentamos en su momento. Entonces, esa declaración del señor ministro de Salud a mí me parece que inclusive ha aupado la postura de los gremios empresariales particularmente. Y yo, como te he venido diciendo, José Antonio, en todos estos días, el tema es que
No veo yo en ninguna parte del país, yo no veo que haya una combinación del tema productivo y económico con el tema sanitario. Yo no lo veo. Miren lo que está pasando en Guayaquil. Nosotros advertimos en este espacio, advertimos, casi no pretendemos ser adivinos, pitonizos, ni tener la bola de cristal. Simplemente hablamos desde tal vez el conocimiento, desde el sentido común, desde el saber las idiosincrasias. Tú te acuerdas, debes recordar que el día martes yo hablé del tema de la bahía de Guayaquil, ¿te acuerdas? Claro, Mira, sí, mira unas tú fotos igual. pero mira tú las imágenes en la bahía de Guayaquil. Hablamos justamente de cómo los buses o los vehículos de transporte urbano en la ciudad de Guayaquil van o no a respetar estas medidas de aislamiento y además el transportar pasajeros con un porcentaje reducido de su capacidad, el 30%. Resulta que ayer yo vi un reportaje del periodista William John de Coavisa que daba cuenta que en la metrovía algo se procura respetar, pero en los otros buses, en los buses comerciales, resulta que la gente va parada. Entonces no hay tal, no hay tal. Y no acuérdate que han reducido las autorizaciones de algunas cooperativas, no todas, no el 100% de cooperativas están autorizadas ¿cómo se llama?, a brindar el servicio. Claro, ya. Y mira, todas estas preocupaciones se traducen además en lo que el día de hoy se difundió. Permíteme, habilítame por favor la función de compartir las pantallas, Flaco, ten la bondad. Correcto. Para compartir ¿Listo? con nuestros internautas. Ok, tengo habilitada la función justamente que me permite compartir este documento. Miren ustedes en pantalla. Es un documento con fecha de hoy, 22 de mayo, suscrito por 100 profesionales, rectores universitarios, médicos. Ahí están, por ejemplo, algunas universidades, la Universidad Internacional del Ecuador, la Universidad Tecnológica Equinoccial, la Federación Médica Ecuatoriana, el Colegio Médicos de Pichincha y otros gremios. Una carta dirigida al alcalde metropolitano de Quito, es una carta en la que se hacen algunas advertencias. Mira esta parte, por ejemplo, aquí. Señor alcalde, la amenaza no ha pasado, la pandemia continúa, el virus vino a residir entre nosotros, ocupado por la caída de los precios del barril de petróleo y el pago impropio de la deuda externa. Para colmar la desgracia, los líderes sociales del momento se ocupan de mejorar los indicadores macroeconómicos sin prestar atención a la pobreza de la gente. No les interesa la inequidad, la discriminación, el hambre que ya está presente, el desempleo que se incrementa a diario, la recesión económica que se instala con fuerza, reeditando la vieja receta de que el ser humano debe estar al servicio de la economía. Sistema perverso que margina al hombre y le hunde en la miseria. Voy más abajo. Hay preocupaciones que se expresan en lo que dijo el ministro. Mira tú. Algunos miembros del COE nacional alientan o estimulan para que los cantones cambien de semáforo. Incluso el señor ministro de Salud, doctor Juan Carlos Ceballos, ha mencionado, si yo fuera alcalde, yo hubiera abierto Quito. La gente ya salió, ya se contaminó y afirmó que el 22% de la población ya estaba contaminada. Sin embargo, no dio detalles del estudio epidemiológico realizado hace 3 semanas. Más abajo, ¿qué dice? Si hace 3 semanas el 22% de la población estaba infectada y bajo el supuesto de que la población estudiada eran los quiteños, resulta que en números absolutos, 1.038.738 personas estarían actualmente infectadas. Mira tú, la tercera parte de Quito. Este número es elevadísimo porque si consideramos que el 15% de infectados requieren hospitalización, entonces el sistema hospitalario estaría desbordado. Las unidades de cuidados intensivos estarían también colapsadas y la mortalidad global, 1%, sería de 10.387 quiteños. Y nos parece que esto no es precisamente así. Lo que en cambio sí está claro es que el número de muertes por COVID-19 en Pichincha se duplicó en los últimos 7 días. Y aquí viene la parte más importante. Señor alcalde, debemos reconocer el impacto económico producido por la cuarentena, pero no se puede transformar en presión desesperada sobre los mandatarios locales y nacionales para que efectúen una transición a medidas menos estrictas. No permita que el 26 de mayo se abra Quito para ejecutar los planes pilotos. Privilegie la vida de los quiteños. Ya tendremos tiempo y manos vivas para reactivar la economía. No permita que los hospitales, las unidades de cuidados intensivos y las funerarias se desborden. Esta carta es suscrita, miren ustedes allí, por varios rectores universitarios, presidentes de gremios de médicos. 100 profesionales suscriben esta carta que hoy ha sido remitida al alcalde metropolitano de Quito y que da cuenta
de que lo que está pasando en la capital, estimado José Antonio, amigos y amigas que nos siguen, sobre todo aquellos, tenemos una muy interesante visualización. Mucho ojo con lo que están diciendo los profesionales. De verdad, yo quiero matizar ese comentario, José Antonio, lo que dicen los profesionales, insistiendo en lo que he venido diciendo a lo largo de estas semanas. Hay que combinar la parte sanitaria con la parte económica. Yo siento que en estos días solamente se habla de la reactivación de la economía y se han olvidado del tema sanitario. ¿Dónde está la masificación de las pruebas, flaco? Sí, mira, pruebas en el Ecuador se han hecho un poco más de 100.000. En el universo de habitantes que tenemos, 100.000 me parece un número bajo. Me parece un número bajo. Mira, yo te quiero compartir algo que creo que es importante. ¿Dónde estás? Aquí. Es el Diario del Comercio de Lima. ¿Sí? ¿Lo ves, cierto? Claro. El Comercio, por si acaso, el Comercio es uno de los periódicos de mayor tiraje en el Perú y de los más serios en el Perú. El de mayor venta es el Chino. No, pero no yo no he dicho el de mayor, digamos, el periódico más serio, ¿ya? Sí, claro, y de buen tiraje. Los otros son periódicos chicha, como dicen, ¿no? Claro, la prensa chicha. Bueno, estas son las medidas que anunció el presidente Vizcarra y que regirán desde el lunes 25 de mayo. Ampliación del estado de emergencia y cuarentena, nuevo horario de toque de queda y otras medidas permitirán evitar la propagación del COVID-19 e iniciar la fase 2 de la reactivación económica. Mira tú lo que dice en la parte aquí. ¿Qué significa la ampliación del estado de emergencia? El jefe de Estado confirmó que este viernes que el estado de emergencia que se dictó para enfrentar el avance del nuevo coronavirus en el Perú y que iba a culminar este domingo 24 de mayo se extenderá hasta el 30 de junio. O sea, son 30 días más de estado de emergencia con todas las implicaciones, con nuevos horarios de toque de queda. Es decir, en Perú también, digamos, al momento hay preocupación porque, digamos, las imágenes que se vieron la semana anterior, no sé si tú las pudiste ver en el mercado de frutas de Lima. No, no las vi. Voy a ver si las busco porque sí es importante vernos en ese espejo, ¿no? Digamos, vernos en ese espejo. Todos sabemos que Perú tiene una economía por demás informal, es decir, existe, digamos, mucho comercio informal, mucho negocio ambulante y de alguna forma hoy en día son los que están presionando para seguir trabajando. El día de ayer veíamos unas imágenes, no sé si las viste, en el Comité del Pueblo, donde los comerciantes sacaron casi corriendo a la Policía Nacional. A la policía. No querían nada de control. Exactamente, ¿no? Eso, digamos, va a empezar a suceder, es decir, la ciudadanía o los comerciantes se van a organizar y claro, siempre los comerciantes o la ciudadanía será más que el cuerpo militar o policial. Espérate, ahí tienes. Quiero ver. Oye, me dice el colega Andrés Reliche que le contaba a una colega periodista que el presidente Vizcarra le retó a los peruanos, les llamó la atención. ¿Sabes que él tiene él me parece que sale todos los días a las 12. El presidente Vizcarra. Sí, sale todos los días a las 12. No sé si lo seguirá haciendo, pero... Ya. No veo las imágenes, pero bueno. Oye, mira lo que nos dice Washington Sánchez. Anunciaron 2 millones de pruebas rápidas y no llegan aún ni a 100,000. ¿Ah? Eso. Ahora, otra cosa que creo que no es dato menor, ya que tocaste al ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. ¿Te acuerdas que el día de ayer estabas dando cuenta de que a pesar de que se había dicho que la salud, la policía, los militares, todas aquellas instituciones y personas que estaban en primera línea, obviamente no se iban a ver afectados ni con la reducción del horario, por ende la reducción de su salario, cuanto de despidos? Y ayer dabas cuenta tú de que hubo, digamos, algunos
algunos, no algunos, muchos, digamos, empleados con contratos ocasionales que salieron de la institución. Exactamente, son 2.279 personas de contrato ocasional las que les llegó el Equipux informándoles la culminación de su contrato. 2.279 personas del sector de la salud. Ahora, hay que señalar que estas personas están en la parte administrativa, más no en la primera línea, ¿no? El ministro hablaba de que son contratos ocasionales, que la ley señala claramente que no se los puede ni renovar ni prorrogar, ¿no? Y que, pero no termina de ser un dato, digamos, fuerte en la medida en que tú esperas que en este preciso momento esas personas son valiosas para apoyar en el tema de todo lo que se está haciendo en materia sanitaria. Habló que entre abril y mayo se habían contratado a 1.986 personas entre médicos y auxiliares, ¿no? Lo cual, obviamente, ahí está un poco la fuente de financiamiento para esos que contrataron y los 2.000. En total se quieren contratar 2.850, es decir, unos 900 médicos y auxiliares más se van a contratar en los próximos meses una vez de que en los próximos meses a estas casi 2.300 personas. Te voy a decir una cosa. Cuando yo escucho este tipo de anuncios es cuando a mí me entran las dudas, yo me pongo a reflexionar y digo, a ver, el año pasado, con gran pompa, déjame ver si encuentro la fecha exacta que se anunció esto. Déjame ver si encuentro. Ok, aquí está. El martes 12 de noviembre, José Antonio. Martes 12 de noviembre. Acabo de encontrar. El internet es una maravilla realmente. A ver, déjame compartir con la audiencia. Porque lamentablemente creo yo que cuando se hacen determinados anuncios, esos anuncios deben ser matizados y deben ser contundentes. 12 de noviembre del 2019, día de la independencia de mi ciudad, de Ambato, el 12 de noviembre, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, allí en Carondelet, anunció la finalización del acuerdo con 400 médicos cubanos. Noticia del Comercio. Decía el Comercio en esa nota, el gobierno del Ecuador puso fin al convenio suscrito con La Habana en el régimen de Rafael Correa que permitió contratar médicos cubanos en el país. El gobierno de Ecuador ha decidido dar por terminados sus últimos convenios que tiene entre los ministerios de salud de ambos países. ¿Esto qué significa? Significa que ya no habrá renovación de convenios, ya no habrá nuevos convenios en esta modalidad entre el Ministerio de Salud del Ecuador y el Ministerio de Salud de Cuba, dijo. Habló justamente de la conexión con las protestas. Y más abajo dice, el gobierno de Ecuador no le pagaba médicos, sino al gobierno de Cuba, que a su vez le pagaba médicos o a diferentes especialistas. La decisión del gobierno es a través de esta modalidad ya no tener este tipo de relación contractual y esos convenios serán reemplazados. Ojo con este anuncio. Lo dijeron en noviembre. Esos convenios serán reemplazados con la contratación de médicos ecuatorianos. Más o menos 400, que son las últimas que quedan en el Ministerio de Salud Pública en lo que depende del tema de salud. En noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, 6 meses atrás, se anunció esto. José Antonio, amigos y amigas, se dejó de lado un convenio cuando tenías médicos que estaban trabajando aquí. Olvídate, pueden haber sido estadounidenses, pudieron haber sido españoles, pudieron haber sido de la India, de Bangladesh, de donde sea, no importa. Eran médicos con los cuales había un convenio que se dio por finalizado. ¿Qué anunció el gobierno? Que con base en la finalización de ese convenio se iba a contratar médicos ecuatorianos. ¿Dónde están los médicos ecuatorianos? ¿Qué tanta falta nos está haciendo en este momento? Ahora desvinculan a 2,000 y pico de servidores con contratos ocasionales. Nos dicen, son administrativos. Ok, ya, deja de lado el tema humano porque está claro que para alguna gente no importa que la gente se quede sin trabajo. Ya, no importa. Son nomás administrativos. Ok, desvinculas a los 1,200 y pico de administrativos y te dicen, esas plazas o esas partidas va a servir para médicos. Ya te lo dijeron en noviembre. ¿Contrataron a los médicos? Te lo dicen hoy, el 22 de mayo. ¿Cuándo van a contratar a los médicos, José Antonio? No sé si yo estoy exagerando o estoy leyendo mal la noticia. Y me encantaría saber tu opinión, flaco.
Pero o sea, yo sí encuentro una ausencia total de sindéresis entre los anuncios y lo que finalmente ocurre. Claro, al final del día, digamos, en esa rueda de prensa se intentó dar a entender de que se estaba priorizando la mano de obra ecuatoriana a los médicos ecuatorianos, pero ciertamente, como tú señalas, no se los han contratado ni se ha repuesto, digamos, esas 400 personas que estaban trabajando en el área de la salud, ¿no? Que dicho sea de paso, estaban en lugares, digamos, un poco alejados, me parece, ¿no? Y el argumento para contratarlo fue justamente que todos los médicos no querían ir a ese lugar, pero, digamos, no sé, a veces en los anuncios hay que simplemente decir la decisión y próximamente, ¿no? Dejar quizás abierta la puerta y próximamente estamos evaluando la posibilidad de reemplazar esas vacantes con médicos ecuatorianos. Pero es que eso fue lo que te dijeron, eso dijeron en noviembre, el 12 de noviembre, en la nota del comercio que acabo de revisar, del 12 de noviembre se hizo ese anuncio. Yo lo que quiero saber es si contrataron a los médicos. Porque por otro lado, hay un drama del que muy poco se habla, José Antonio. Yo sí le di micrófono, tanto en el programa cuanto también lo mencioné en mi cuenta Twitter, el caso de los médicos posgradistas. O sea, los médicos generales que estudian un posgrado y que, por ejemplo, también están en la primera línea. ¿Tú sabías, José Antonio, que los médicos posgradistas que tienes en los hospitales, resulta que como no forman parte, no están en las partidas del Ministerio de Salud, no les dan guantes, no les dan gafas, no les dan trajes de bioseguridad, no les dan gorras, no les dan alcohol, no les dan gel? Menos les pagan algo de plata. Terrible, ¿no? Y son médicos generales, o sea, no estamos hablando de estudiantes. Los posgradistas son médicos, profesionales con título de tercer nivel, que están estudiando una especialización y están en la primera línea. Poco se habla. Pues yo te digo, cuando yo escucho estos anuncios, como en noviembre, de que terminas un convenio con Cuba, que yo creo que la finalización del convenio con Cuba básicamente tuvo un sesgo ideológico. Ojo, yo también soy muy crítico de la situación democrática de Cuba y he sido muy crítico toda mi vida he sido muy crítico del respeto a las libertades en Cuba. Pero al mismo tiempo, yo sí debo reconocer que Cuba es una potencia en el ámbito de la salud, con todas las limitaciones democráticas que pueda tener. Incluso yo conozco gente que es detractora del gobierno de Cuba, pero se ha beneficiado del sistema de salud de Cuba y reconocen el funcionamiento del sistema de salud de Cuba. Lo de Cuba simplemente fue un tema ideológico, un tema político, y no te reemplazan a los médicos. No sé cuántos de esos 400 plazas fueron reemplazadas si es que lo hicieron. Hoy te anuncian que van a contratar médicos. ¿Cuándo? Yo quisiera saber cuándo. O sea, esas son las preocupaciones que yo tengo, José Antonio. Bueno, a ver, faltan contratar unos 900, pero sí se han contratado en los últimos 2 meses médicos, ¿no? ¿Cuántos? 1986, según el reporte del ministro Ceballos, Ya. entre abril y mayo. Veamos si es cierto. Dice que se van a contratar hasta 2.850. Oye, perdón que haga una discreción, nuestra colega, amiga Tere Menéndez nos alerta de algo que acaba de suceder en Guayaquil, o que sucedió hace pocos minutos, que fue reportado Lo de la Bahía. por el colega Paul Tutinen. Ponlo. ¿Qué tal puñetiza? Ponlo. Ahí está. Se armó el pito así, güey, puta. Perdón las malas palabras. Vamos ahí. Se armó el pito así, güey, puta. Donde lo logra coger ese metropolitano, lo sueña. La nueva Es un normalidad. enfrentamiento entre los agentes metropolitanos en Guayaquil con los comerciantes de la bahía. Le llaman nueva normalidad. Comerciantes informales, los comerciantes informales, ¿no? Le llaman nueva normalidad. Así le llaman. Se armó el pito así, güey, puta. 3 veces he escuchado, les armó el pito. Bueno. Aquí no hay censura. No, tranquilo. Además los internautas lo van a entender. Así habla el pueblo. No vas a decir que usted nunca... Por supuesto, pues ya. claro que he dicho alguna mala palabra, Fobio. Aquí no me va a ser el santo. Ese educadito, cuando le ponen una cámara al frente es otra cosa.
No, uno es modosito. No, pero usted sabe que es la excepción. Aquí no se le ha ido una mala palabra. ¿Ya? Acá nos dice Mónica López que los médicos cubanos eran especialistas. Mira tú, no eran médicos generales, eran especialistas. También algunos internautas tienen justamente dudas respecto de la contratación de médicos. Habría que matizar esas declaraciones. Yo sí creo que el Ministerio de Salud debería mostrar cuáles son los médicos contratados. Yo en lo personal tengo dudas legítimas como periodista. Son mis dudas que tengo y tengo derecho de dudar. Pablo Santiago Núñez, a propósito de los posgradistas, nos decía: abrir el debate sobre el pago de los médicos posgradistas que en términos generales cumplen un trabajo de primera línea en todos los hospitales docentes del Ecuador. El médico posgradista cumple con guardias de 24 horas. Hoy en la capital hubo manifestaciones por la falta de pagos. Qué vergüenza. Total. Oye, y solamente tenemos una muy buena visualización. Muchísimas gracias a todos los amigos que a esta hora de la tarde siguen el programa. Hay que decirle que más adelante nos va a estar acompañando un piloto de TAME, ¿no? Él nos va a estar contando acerca de qué es lo que les han dicho, cuál es el futuro. Veo que hay mucha pregunta, sobre todo, ¿podemos comprar la empresa? O sea, los mismos empleados están preguntándose si existe esa alternativa. Porque lo conversábamos, Fabri, hace una media hora, 45 minutos antes de entrar al programa. Y claro, cuando tú escuchas, se elimina una empresa, lo que quiere decir es que como empresa deja de existir. Ya el nombre deja de existir, se liquida la empresa, se liquida a las personas, se venden los bienes, ¿no? Se pagan las liquidaciones, es decir, queda saneada la empresa y se disuelve la empresa, desaparece. Y otra muy distinta es que el gobierno, en lugar de anunciar la eliminación de la empresa, diga, se va a vender la empresa. Como lo hicieron con Ecuatoriana de Aviación. En los 90s vendieron Ecuatoriana de Aviación y supuestamente con la venta de Ecuatoriana se allanaba el camino para todo el plan de, entre comillas, modernización del Estado impulsado por el gobierno de Durán Ballén, que alguna gente lo defiende, ¿no? Y que alguna gente hoy destaca todo lo que dice el ex vicepresidente Alberto Dajit, que fue el instrumentador de ese plan económico que no terminó de cuajar porque en aquel tiempo había elecciones intermedias de legisladores y en el año 94 perdió, digamos, una buena parte de sus legisladores el Partido Unidad Republicana, que llegó en alianza al poder con el Partido Conservador. Y en el año 95 es cuando hace la revelación Alberto Dajir respecto de la compra de diputados con gastos reservados, que fue todo un escándalo. ¿Ya? Pero Ecuatoriana de Aviación, línea de bandera ecuatoriana, la vendieron a un consorcio brasileño y supuestamente ese era el primer ejemplo, el primer ejercicio para luego privatizar. Y pretendían privatizar las telecomunicaciones. El IETEL lo convirtieron en Emetel y después de Emetel se convirtió en Andinatel y Pacifictel. Pretendieron privatizar el sector eléctrico, para lo cual en el Congreso Nacional, en 1995, José Antonio, amigos y amigas, aprobaron la ley de régimen del sector eléctrico. ¿Ya? O sea, la memoria en este país es frágil, es muy frágil, es muy corta. Empezó todo con Ecuatoriana de Aviación. Ahora pretenden liquidar TAME. Entiendo que la liquidación de TAME, creo yo, debería traducirse en una venta. Me imagino que TAME debe ser atractivo desde el punto de vista de sus activos. No sé cuál es. ¿Ah? Frecuencias. El tema de las frecuencias. Los pilotos, o sea, el personal, ¿no? La capacitación de un piloto no es cuestión de que, oye, mira, ya coge el taxi y toma las llaves, anda, maneja, ¿no? No, pues, o sea, pues no, tienen toda una especialización, ¿no? Claro, las horas de vuelo y todo lo demás, ¿no? Es una profesión bastante sacrificada. A veces se dice, no, tú de chiquito no querías ser piloto de avión. ¿Qué querías ser tú? Bombero, piloto de avión. Yo quería ser piloto de avión. Sí. Primero piloto de avión, ¿ya? Ajá. Primero piloto de avión. Luego quería ser marino. Ya, mira tú. Luego quería entrar a la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro de Parcayacu. Luego quise ser economista y terminé siendo periodista. Oye, bombero, nunca quisiste ser bombero de muy No, nunca. Todos los niños quieren ser bomberos, de muy chiquititos, ¿no? Obviamente ven a esa imagen
de esa profesión. Mira lo que nos escribe Madeline, Delgado. Delgado. Fabricio José Antonio dice, los médicos cubanos cuando salen de Cuba en misión o colaboración son especialistas y los ubican en lugares intrincados o inhóspitos de los campos donde los médicos de los países... se me perdió. Espérenme un segundo que me llegó otro comentario y se me fue. Aquí está. Donde los médicos de los países donde hacen los convenios no van a dar sus servicios, pero hoy no les interesa que esas personas reciban los servicios médicos. O sea, a mí siempre me hizo ruido esa decisión de terminar el convenio con los médicos cubanos. Siempre me hizo ruido a mí. Claro, claro. Mira, y tiene toda la razón, Madeleine, porque ciertamente hay muchos lugares recónditos. Mira, has tenido amigos, familiares que han tenido hijos, a lo mejor, que estaban estudiando medicina y cuando les toca la rural, intentan mover mar, cielo y tierra porque no los manden ahí detrás del Cutucú, ahí en Morona, Santiago, ¿no? Ellos intentan, obviamente, quedarse bastante cerca de las ciudades, donde ellos puedan de alguna forma pasarlo un poquito mejor, ¿no? Y es justamente a estos lugares donde los médicos cubanos iban, zonas totalmente alejadas, ¿no? Sí, por eso te digo, en esta crisis yo creo que ha hecho mucha falta esa colaboración de los médicos cubanos, o sea, ha hecho mucha falta. Y yo insisto, aquí no se trata de hablar del tema ideológico, o sea, despojémonos un ratito, les pido que nos despojemos un ratito del tema ideológico y del sesgo ideológico. Aquí hablamos de un tema de especialización, pudieron haber sido coreanos, de la Cochinchina, australianos, de donde sea. ¿Ah? Envío un saludo al doctor Patricio Ruiz. Abrazos, querido doctor, que siempre está en sintonía de este humilde portal de noticias. También nos había compartido, tuvo la gentileza de compartirnos la carta que dimos lectura en la parte pertinente, suscrita por 100 profesionales. Así que gracias, un abrazo al doctor Patricio Ruiz, que siempre tiene la gentileza de conversar con nosotros. Todavía no se conecta el capitán, ¿verdad? Tenemos, en estos momentos acaba de tocar la puerta. Vamos a hacerlo pasar. Hágale pasar porque vamos a hablar del tema de TAME. En la mañana yo les decía, al inicio de esta transmisión, conversé en A Primera Hora por Majestad Radio con Edison Torres, que es el vocero del Sindicato de los Trabajadores de Ferrocarriles del Ecuador, muy preocupados. Es una empresa centenaria que está al borde justamente de la extinción. No tienen claridad sobre lo que va a pasar con ellos. Nos decía Edison Torres que hasta al menos la mañana de hoy no habían tenido ni una reunión. No había reunión formal, menos informal, no se les había enviado un comunicado, una misiva, una carta, algo que les dé un poquito de tranquilidad para saber a qué atenerse. O sea, lo que ellos manejaban como información era básicamente lo que conocían por los medios de comunicación con base en lo que dijo el señor presidente de la República durante la mañana del día martes y además el miércoles que se expidió el decreto ejecutivo correspondiente. Aquí viene la pregunta, ¿qué va a pasar con TAME? Porque en el caso de TAME, el mismo día que hace el anuncio el presidente de la República, el gerente general de la empresa de la aerolínea decidió renunciar justamente a su cargo, porque entiendo no estaba de acuerdo con esta decisión. Así que vamos a tomar ahora mismo enlace. Le pido por favor que le quite el silencio a nuestro invitado, al capitán Víctor Benavides, que lo vemos ahí uniformado, con el uniforme de piloto de TAME, que tiene la gentileza de acompañarnos. Capitán, bienvenido. Le saludamos José Antonio Sánchez y Fabricio Vela. Este es nuestro portal Zoom al día, a través de Primera Plana. Tenemos una muy interesante visualización en el Facebook Live para escucharle justamente y conversar un poquito sobre lo que está pasando a la interna. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Fabricio. Buenas noches, José Antonio. Qué gusto y gracias por el espacio que ustedes están brindándonos a nosotros, a los empleados de TAME. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo en TAME? 9 años en TAME. ¿Y cuántas piloto? Horas de vuelo? Eso. Sí, les escuchaba hace un momento. Ustedes decían, siempre de pequeño uno quiso ser piloto y creo que como tal yo soy una de las personas muy afortunadas. Desde muy pequeño quise ser piloto y logré y alcancé a ser un piloto. Llevo 9 años en TAME, ingresé en el 2011 como copiloto del avión ATR, un avión francés. Luego, hoy por hoy yo soy instructor e inspector del avión. Y una cosa interesante que les escuchaba a ustedes, la profesión de un piloto es muy técnica, muy sacrificada, por supuesto que sí. Pero es una profesión muy linda. Pero para alcanzar un grado como capitán, comandante, instructor, se necesita mucha preparación. Los pilotos, la gente que trabajamos en aeronáutica, no se encuentran en la calle, como decía José Antonio, ay, para el taxi, coge las llaves, te vas. No es así. Entonces, el capital humano de la empresa TAME
es de suma importancia. Y eso es lo que a nosotros nos duele hoy por hoy con lo que nos está pasando. Y además es una preparación constante, ¿no? Porque la tecnología avanza, los radares avanzan, los aviones tienen nueva tecnología y por supuesto ustedes tienen que estar en constante preparación. ¿Qué es lo que significa, por ejemplo, para un piloto dejar de volar un año o hasta que otra empresa lo contrate? Claro. A ver, nosotros normalmente como operación 121, para entender un poquito, la operación 121 es la operación comercial. Cuando uno habla de aerolínea comercial, se rige a las leyes de la operación 121 de la RDAC. Y eso obliga a capacitación y entrenamiento continuo. Entrenamiento continuo, los pilotos al menos vamos una vez cada 6 meses a un simulador, en donde practicamos muchas cosas para estar preparados en un caso de una emergencia. Ahora, tu pregunta es, ¿qué pasa si yo dejo de volar? Pierdo las habilitaciones y tengo que volver a cero en algún momento. Si es un año, vuelvo a hacerlo. Por más que yo esté volando, en este caso ATR, y una aerolínea dice, bueno, venga a volar otro ATR, aunque yo ya haya volado, tengo que volver de cero. Cero y va de nuevo. El tema es que con la seguridad no se puede jugar. Y esa es una de las cosas que ha ocurrido en TAME. Eso es algo importantísimo mencionar y que creo que no se tomó en consideración. TAME tiene certificaciones a nivel internacional que nos ha permitido volar a Nueva York, Fort Lauderdale y a muchas partes del mundo. Ahora, esas certificaciones, ¿qué nos permiten a nosotros? Nos permiten tener estándares de seguridad altísimos. En TAME jamás se ha jugado con 1 milímetro en la seguridad. Y eso es algo que nombrarlo, porque muchas veces ustedes dicen, bueno, ¿por qué TAME se atrasa tanto? ¿Por qué TAME no cumple los itinerarios? Eso le iba a decir, porque esa es una de las quejas recurrentes de los usuarios, de los pasajeros, la poca puntualidad que tienen en las frecuencias. Esa es una queja recurrente y usted la habrá leído, la habrá escuchado, ¿no? Sí, y no es tan cierto, ojo a esto. La gente cuando dice, es que es empresa pública, nosotros inmediatamente le ponemos un sello ahí que dice que es mal servicio. Y eso no es verdad. Eso para nada es verdad. Les explico. Cuando la gente dice, es que TAME siempre sale tarde, es que TAME nunca cumple. ¿Qué es lo que ocurre con TAME? TAME normalmente llegamos a volar hasta 2.300 vuelos mensuales. 2.300 vuelos. Últimamente estábamos volando 1.900. Porque nosotros servimos a todo el país. No solamente aeropuertos lindos como son Cuenca, Guayaquil, Quito. Esos son aeropuertos que tienen muchas facilidades de navegación que nos permiten ingresar en muchas malas condiciones. Pero si nos vamos a volar a Loja, donde tenemos que hacer una aproximación prácticamente visual, pero ahí las condiciones no me permiten ingresar y yo tuve que iniciar mi operación a las 5:50 de la mañana, no pude ingresar a Loja, a Catamayo, que es el aeropuerto. Tuve que regresar a Quito, repostar combustible, las condiciones mejoraron, ahora sí vuelvo a ir. Y claro, eso genera demoras en el resto de pasajeros. Eso es algo que lamentablemente la comunicación de TAME hacia nuestros pasajeros no era muy buena. Y eso sí es un mea culpa, que no era muy buena, porque lo interesante hubiese sido, José Antonio, ¿sabes qué? Tú vuelas al Coca a las 11 de la mañana, te siento decirte que tu vuelo sale demorado porque el avión tuvo que hacer otros vuelos y generó estas demoras. Pero vamos un poco más allá. Si ustedes ingresan a la página web de la Dirección de Aviación Civil, ustedes van a ver los estándares de puntualidad. Y TAME tiene o llegó a tener hasta 98% de estándar de puntualidad y cumplimiento, por encima de nuestra competencia. Es que yo siempre he dicho, a ver, yo les quiero mucho a nuestros colegas de LAN, de Avianca, somos compañeros, somos amigos, pero siempre hemos dicho, es que LAN hace esto, es que Avianca hace esto. Y yo siempre he dicho, bueno, ¿qué? En LAN tienen 4 brazos, 2 cabezas, ¿no podemos hacer lo mismo? Y sí, y demostramos que podemos hacer lo mismo, y lo hicimos bien. Nunca, nunca de los nunca jugamos con la seguridad de nuestros pasajeros, jamás. Y si en algún momento llegamos a cancelar un vuelo, era por eso. Porque el avión no presentaba las seguridades adecuadas o porque la meteorología no nos permitía cumplir el vuelo. Pero eso no se puede jugar y no se puede llegar a decir, bueno, intentemos, hagamos la prueba a ver si vamos. Y si hagamos la prueba tenemos un accidente, eso no hay vuelta atrás. Y eso sí hay que mencionarlo. Y yo por eso les decía, disculpa José Antonio, por eso les decía, creo que es algo que no se tomó en consideración. El estándar y las certificaciones que tiene la compañía no se tomó en consideración. Perfecto. Capitán, a ver,
¿Cómo recibe el trabajador de TAME el anuncio del presidente? Si bien es cierto, durante los últimos años el fantasma ha merodeado, digamos, el hecho de la venta de TAME, del cierre de TAME, siempre ha estado como en la mesa, ¿no? Pero ¿cómo recibió el trabajador de TAME el anuncio y cómo a ustedes se les ha informado, se les ha comunicado esta decisión? José Antonio, al igual que tú y que Fabricio, la recibimos el día que el señor presidente lo anunció en la mañana. De esa forma. Es más, pocos días atrás habíamos hablado con nuestro gerente y nos dijo que él no iba a permitir una liquidación o un cierre de la compañía. Que los planes de él eran fortalecerla y sacar adelante. O sea, el gerente nunca habló de que en el radar del gobierno estaba la liquidación de TAME. Nunca. Para nada. La sorpresa fue tal y cual cuando ustedes recibieron la noticia. Igual o sea, me imagino que por eso fue que renunció el gerente el mismo día del anuncio del presidente. Exactamente. Entiendo que esa fue lo que motivó a que el señor gerente renuncie a su cargo. Pero así fue la sorpresa. Nosotros estábamos preparados para volar. De hecho, cuando empezó la pandemia, que se entienda bien, la pandemia es una situación gravísima para las aerolíneas y esto está pasando en el mundo. Las aerolíneas somos las más golpeadas en el mundo. Y por supuesto, TAME. Ahora, ¿qué ocurría con TAME siendo aerolínea estatal? Y yo había hablado con el gerente y le dije, mire, es una oportunidad de oro porque TAME es parte fundamental en la operación y en esta pandemia que tenemos que sobrevivir. Pero no sé qué pasó. No sé en dónde nos perdimos. Y los vuelos de humanitarios y de repatriación de nuestros compatriotas no los hicimos. Más de 60 vuelos se ejecutaron, de los cuales solamente 10 cumplió TAM. Me parece que Aeroregional era la compañía que estaba haciendo los vuelos humanitarios, ¿verdad? Era una de las compañías, muchas compañías, Regional, LAN, Copa también hizo algo otro. Pero no utilizaron a TAME. Solamente en 10 vuelos. ¿Y por qué asumen ustedes que eso pasó, capitán? ¿Cómo asumimos? No sabemos. En la realidad no entendemos el por qué no se dio el realce adecuado de la empresa. Así como lo hicimos en otras situaciones de emergencia del país. Acuérdense ustedes en el terremoto de hace poco tiempo atrás. Ahí estuvimos TAME, la primera aerolínea que puso un avión para aplacar el dolor de nuestros compatriotas fue TAME. Y estuvimos volando día y noche. Y como dijo un compañero mío, recuerdo haber bajado con mi uniforme y haber cogido camillas y cargado agua y vituallas, porque ese es el sentir de la empresa. Pero miren, ahora, es importante precisar, capitán, digamos, el valor de la operación de un vuelo de TAME tiene obviamente un valor específico, ¿no es cierto? El cual, de alguna forma, porque, digamos, los ecuatorianos, las personas que estaban siendo repatriadas, digamos, pagaron su pasaje. Así es. Ahora, habría que ver si la cantidad de personas que llegaron al Ecuador pagando un pasaje, esa cantidad en total cubría la operación de TAME. Porque quizás también pudo haber sido una de las decisiones, ¿no? Decir, mira, yo no puedo mandar un avión que me cuesta $10,000 y me están pagando 5. Me estoy haciendo un hueco más al gran forado que ya tengo. Sí, José Antonio. Pero entendamos una cosa. Una aerolínea estatal no está hecha para enriquecerse y para hacerse más grande en el día a día. Una aerolínea estatal no ve en sus intereses propios, sino más ve en el interés de país. Esa es la diferencia entre una aerolínea comercial, que obviamente si yo fuera un gerente de una aerolínea que se dedica a ese giro, por supuesto que voy a ver lo que tú estás diciendo, José Antonio. Pero una aerolínea estatal no vela por los intereses propios, sino por los de país. Y por eso es estatal. Y ahí viene un tema interesante. Nunca el Estado protegió a su aerolínea como tal. Porque si yo voy a hacer un vuelo de repatriación humanitario, yo como Estado tengo que decir, yo te voy a mandar el avión y tiene este costo. Pero tú, aeropuerto, deja de cobrarme esta tasa. Tú, aeropuerto del otro lado, deja de cobrarme esta tasa. Tú, espacio aéreo, deja de cobrarme esta tasa, estos impuestos. Y bajemos los costos para que no se beneficie la aerolínea, sino más bien se beneficien nuestros compatriotas. Hoy por hoy, miren lo que dicen. TAME acarrea $400 millones de pérdida.
Eso es lo que se escucha. ¿Eso es cierto o no? Sí, sí, no sé si exactamente 400 millones. Ya. Pero podemos Pero, decir que la empresa está quebrada o no. por supuesto, y por eso toman la decisión de liquidarla. Porque Estos no nos 400 ahorramos. millones, perdón que lo corte, Víctor, ¿estos 400 millones los deben? Eso Ok. es eso es lo que se asume, que nosotros estamos en deuda de 400 millones con los rentadores de los aviones, con parte de combustible, con una parte a los diferentes acreedores que tiene la compañía, porque entiendan que una operación aérea es muy grande, abarca muchísimas cosas. Y, Y debe, entonces, y también está obviamente lo que el Estado les debe, porque escuchaba esta mañana al abogado de la empresa decir que el Estado había utilizado TAME como un taxi privado, es decir, donde los funcionarios bajaban, viajaban y no pagaban. ¿Eso es cierto? Es decir, un funcionario llamaba a TAME y decía, necesito un boleto que voy a irme a Guayaquil y ustedes le daban el boleto. ¿Había tiene, alguna disposición, había un marco legal para poder proceder así? no podría decirles a ciencia cierta si eso ocurría, pero se escucha mucho, mucha gente volaba con nosotros, por supuesto. No sé si lo pagaban o no, y si no lo pagaban, está terriblemente equivocado el asunto. Insisto, nuestra función es servirle al país, no servirnos del país. Y por supuesto, si somos aerolínea estatal, claro que teníamos que tener un precio diferenciado con nuestra parte pública, por supuesto que sí, para eso estamos, pero tampoco puede ser gratis. Que se tomaron aviones y se lo sacó de la operación regular para utilizarlo con los viajes que tenía el anterior mandatario y se iba y lo llevaba 3, 4 días dejándonos sin el equipo para continuar la operación acá. Eso es verdad, eso sí pasó. No me consta si es que esos vuelos que se ejecutaron con la cartera presidencial fueron pagados. También puede haber deuda ahí. Simplemente, dicen 400 millones de dólares. Pero aquí hay glosas que ustedes pueden ver en la Fiscalía, en la Contraloría. De 15 millones a 3 personas que estuvieron en TAM. Ahí nomás tenemos 75 millones que recuperar. Pero no hacemos nada. No lo recuperamos. Y entonces las glosas que sigan, pero dejemos sin trabajo a 933 empleados. Y lo más triste, como yo decía en la mañana, no somos los 933 empleados. Somos todos los ecuatorianos que estamos perdiendo parte de la historia del país. Una aerolínea significa crecimiento cuando nace y cuando muere significa lo inverso. Y el país está de luto porque estamos perdiendo la aerolínea emblemática del país, de capital ecuatoriano, con gente ecuatoriana. Y eso no tiene precio. ¿Qué nos está pasando? ¿Cómo fue? Ahora, ustedes he escuchado que tienen la intención de proponer comprar la empresa, buscar un socio aliado. ¿Qué conoce usted en relación a la parte legal? Digamos, ¿qué implica la eliminación de la empresa? ¿La cierran, la liquidan, desaparecen las frecuencias, las venden o qué? Es A ver, decir, o la empresa la van a vender a otra persona o a otra empresa. no tenemos ninguna información. Sin embargo, una vez anunciado la extinción de la empresa, porque así está en el decreto, la extinción de la empresa, el señor ministro de Transportes tuvo una reunión con el jefe, con el presidente de la Asociación de Pilotos y planteó varias ideas. Reducirnos la operación, bajar al mínimo la cantidad de empleados, que nos permita ser sostenibles, ¿de acuerdo? Pero definitivamente la decisión, según nos dio a entender el señor ministro, estaba tomada. No había o no hay marcha atrás. No se tiene una opción de venta, de inversor, definitivamente no. Lo que él supo manifestar fue que definitivamente la compañía cierra las puertas. Acá nos dice Edison Mayorga, que está conectado con nosotros, él siempre nos sigue tanto en la radio cuanto acá en nuestra transmisión. Dice, TAME, ferrocarriles, correos deben tener el rol de servicios para evitar la liquidación de las mismas. De lo que lo he escuchado, usted coincide con esa visión, pero digo, ¿cómo tratar de subsanar la situación de una empresa con semejante nivel de pérdidas? O sea, ¿hay alguna otra alternativa o no, capitán? Por supuesto que hay alternativas. Y yo había planteado hacer grupos de trabajo para iniciar un nuevo proceso, un proyecto que le permita a la compañía. Mire, yo no sé si el gobierno tomó en consideración
el costo de liquidar o de extinguir a la compañía. Porque entiendo que el gobierno tendrá los 400 millones para los acreedores, más los despidos intempestivos de todos los trabajadores, y la venta entre activos y pasivos no va a equipararse jamás. Eso está más que seguro. Es decir, que posiblemente el remedio salga más caro que la Yo enfermedad. no sé, y yo no sé si las frecuencias las pueden vender, porque al final del día no es de TAME. No, pues son del Estado. Son del Estado. No, pero una Pero- frecuencia a Nueva York, te digo yo. Es decir, digamos, Claro. no es que es dueña de la frecuencia. Tú No, lo que puedes hacer en algunos casos es, si es que una otra compañía absorbe TAME y mantiene la frecuencia, las puedes seguir, pero al momento que tú extingues y eliminas una empresa, coges y le dices, ¿cómo traspolémoslo a qué sé yo, a un tema de buses, ¿ya? X buses que vuela, iba a decir que se va a Esmeraldas. Bueno, nuestros buses sí vuelan, ¿ah? Tanto vuelan así que se accidentan. Bueno, imagínate tú que un bus que tiene la ruta Quito-Esmeraldas, se elimina, desaparece, venden las unidades, esa frecuencia se devuelve al Estado. No es que el dueño del bus va a decir, vea, señor Juanito, le vendo mi bus y le vendo la frecuencia, porque ya no existe la compañía. así es. Así es, ocurre lo mismo acá. Ahí el tema es que el gobierno debería garantizar que las rutas que voló o que estaba volando TAME sean cumplidas con las otras aerolíneas que pretenden ingresar a hacer esa operación. Pero acá hagamos una reflexión pequeña. TAME, insisto, sirve al país. Y como les decía, 400 millones de dólares aparentemente pérdida, pongámoslos del otro lado, 400 millones de inversión. Porque para que ustedes tengan una idea, más de 1 millón de pasajeros transportó TAME el año pasado, más de 1 millón. De ese millón, alrededor de 350,000 son extranjeros, porque es turismo. Cada turista que nosotros transportamos al Coca, La Guagri, Esmeralda, Santa Rosa, Loja, todos ellos deben generar un impulso a la economía en los otros sectores. La persona que da el hospedaje, la persona que vende el encebollado en la calle, el caramelo que lo venden afuera del aeropuerto, el adorno que lo vende nuestro compatriota para que se lleven fuera del país. Todo eso engrana y comienza la economía. Vamos a dejar de transportar a esa gente. ¿Qué va a pasar con ellos? El señor del taxi, el señor del bus, de la camioneta. Todos ellos se quedan sin ese turista que estaba dando mayor impacto a la economía y estaba engranando en la economía del país. Por eso les decía, TAME no quiere enriquecerse TAME. TAME busca enriquecer al país. Si esos 400 millones, porque estos son aparentemente en los últimos 9 años, 11 años, los trasladamos en el tiempo y buscamos un estudio, ¿no es cierto? Vamos a darnos cuenta que posiblemente esos 400 millones de inversión deben ser más de 1,000 millones de ganancia en macro como país. Ahora, con la expedición del decreto ejecutivo el miércoles, o sea, hubo el anuncio el martes, el miércoles apareció el decreto ejecutivo. ¿Tienen claro, en función del tiempo, cuánto tiempo, valga la redundancia, va a demandar la liquidación de TAME? ¿Hay claridad sobre eso o todavía tienen dudas? Miren, a nosotros nadie nos ha dicho formalmente nada. Ah, tampoco. Por supuesto que O no. sea, no han tenido ninguna reunión, un comunicado, Nada. alguna cosa, nada. Nada. Una vez que el señor gerente decidió Puede ser. renunciar, están buscando un gerente que se haga cargo y están buscando un liquidador que también tiene que estar por la parte de la liquidación de la compañía. Pero hasta hoy nadie nos ha dicho nada, excepto lo Qué que bárbaro. el ministro de Transportes dijo, que se cesan las operaciones de la compañía. Bueno, pero ustedes en este momento siguen operando, digamos, siguen volando, me imagino, ¿verdad o no? Por el tema de la emergencia que estamos pasando, pues no, pero entiendo que Claro, mañana perdón, sí, posiblemente tienes razón. hay un vuelo, creo, a Galápagos y tenemos que ejecutarlo. Y nosotros lo vamos a seguir haciendo. Si el país lo requiere y tenemos que salir a volar, lo vamos a hacer. Hay boletos prevendidos, me imagino, ¿verdad? Para cuando pase la emergencia o no. Claro, claro que sí. Hay valores que se deberán, si hoy decide la compañía cerrar las puertas, esos valores tendrán que ser devueltos
a nuestros pasajeros que ya habían precomprado su pasaje. Pero ustedes en este momento, digamos, con lo que usted nos está diciendo, que tampoco han tenido siquiera la cortesía de reunirse con ustedes, de enviarles una comunicación, de explicar esas directrices. O sea, ustedes no tienen claridad sobre qué mismo va a pasar, o sea, cómo va a ser el proceso. No tienen claridad. Para nada, para nada. Lo único que sacaron hoy en la mañana un comunicado diciendo que la decisión está tomada en base a los beneficios del país y por eso se cierra la empresa. Nada más. Pero... Víctor, el mercado laboral, usted habla de 933 personas. Correcto. 933 personas que en principio quedarían en la desocupación. ¿Cuál es el mercado laboral para todas aquellas personas, habida cuenta que, claro, un piloto no es que sale y se va rapidito a otra aerolínea para que lo contraten? Supongo que eso no es tan sencillo. Igual que las azafatas. Entiendo también que hay muchas actividades que se realizan digamos, alrededor de la aviación que son poco únicas, ¿no? Y que no necesariamente ese señor va a poder trabajar en otra cosa similar en la parte, digamos, no privada, pero sí externa al sector. Así es. Si esto hubiese ocurrido sin la pandemia, posiblemente las puertas estaban abiertas en muchas partes del mundo. La demanda de pilotos en el mundo estaba estimada en 10,000 pilotos anuales. Pero con el tema de COVID, estamos en cero. Muchas aerolíneas han tenido que volver aviones, muchas aerolíneas han mandado a sus pilotos con licencia sin sueldo indefinido. Claro, mire lo que pasó en Avianca. Avianca, según la ley de los Estados Unidos, se declaró en quiebra. Eso, entiendo yo, no significa que va a cerrar, no, pero se acogen a la ley de quiebras en Estados Unidos para reformular su situación interna. Sé que LATAM también tiene dificultades y han tenido que despedir empleados, que despedir pilotos, justamente por lo que está pasando. Correcto. Bajo el mismo concepto que tú planteas, Fabricio. LATAM despide gente. Avianca se acoge a la bancarrota, que es la palabra técnica. La bancarrota, así es. Gracias. ¿No es cierto? ¿Cuál va a ser la recuperación aeronáutica en el mundo? No va a ser mañana los aviones llenos. Tampoco los podemos poner llenos por el tema de aislamiento y todo. No lo podemos hacer. Significa que las aerolíneas que vayan a coger nuestras rutas, que no son muy rentables, van a poner aviones de alto performance en rutas muy cortitas, con pocos pasajeros, y eso, estén por seguros, que va a generar muchas pérdidas. Estarán en la capacidad estas aerolíneas de mantener pérdidas a cuenta de continuar volando a Galápagos. Es más, Galápagos se alimenta de turismo. ¿Ustedes creen que el turismo va a estar mañana listo para volar hacia Galápagos con 150 pasajeros diarios? No va a ser así. Entonces, a mí sí me preocupa y debería preocuparle al país y a nuestros compatriotas de todos los rincones donde volamos TAME, la conexión aérea. Porque estoy seguro que mañana, y yo lo haría así, si yo estoy volando a pérdida, mañana dejo de volar. Oiga, déjeme rápidamente en la parte final de este diálogo con el capitán Víctor Benavides, él es piloto de TAME, conversando sobre la situación de la empresa. El día de hoy, lo dijo José Antonio también al inicio de este programa de noticias respecto de los anuncios generados hoy por la ministra de Gobierno. Hay un comunicado de Keyport, que Keyport es justamente la empresa concesionaria del Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Dice: Aeropuerto de Quito listo para reanudar sus actividades. El transporte aéreo comercial de pasajeros se reanudará a partir del 1 de junio próximo, así lo informó esta tarde la ministra de Gobierno, María Paula Romo. De acuerdo con la ministra, en una primera etapa solo se permitirá la operación de un 30% de las frecuencias o vuelos que los aeropuertos manejaban antes del inicio de la crisis provocada por la pandemia del COVID-19. Habla, más abajo dice, la reanudación de las operaciones aéreas comerciales de pasajeros será paulatina y dependerá de factores como la demanda por parte de los pasajeros, la capacidad de las aerolíneas para poner en marcha sus flotas y las condiciones operacionales de los aeropuertos de destino. ¿Por qué leo este comunicado en el contexto de esta entrevista? Porque se supone que en algún momento ustedes deberán saber qué va a pasar si el 1 de junio TAME va a volver a operar, va a seguir operando, me imagino, ¿no, capitán? Por supuesto, eso debería estar muy claro. Pero hoy por hoy, lo único claro que tenemos es el decreto que emitió el presidente
y nada más. No sabemos si el 1 de junio exista un vuelo para la compañía. No sabría decirlo. No tenemos esa información. Digamos, estoy intentando y quiero compartir con todos ustedes, no sé si Fabri, aquí está el decreto, digamos, el decreto firmado por el presidente, que es el decreto 1061, donde se dispone la extinción de la empresa TAME, Línea Aérea del Ecuador. Pero lo que quería ver era, aquí está, en un plazo máximo de 60 días, contados a partir de la expedición del presente decreto, el gerente general de la empresa pública, que actualmente no hay, en conjunto con la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO-EP, deberá efectuar las acciones necesarias con miras a que la empresa cuente con la mayor cantidad de activos líquidos a fin de que su proceso de liquidación se pueda cubrir de forma expedita las resoluciones existentes según el orden de prelación legal. A ver, le estaba poniendo esto porque eso quiere decir que si el 1 de junio se abren las operaciones, ustedes en principio van a seguir volando hasta estos 60 días que dice el decreto va a tomarse para la liquidación. Realmente habría que esperar qué noticia nos van a dar en estos días. Nosotros realmente estamos listos para volar, estamos entrenados, tenemos los medios, están los aviones, está la gente, como tú decías, hay mucha gente de otro tipo de trabajo, la gente que pone las maletas, la gente que pone combustible, mantenimiento, hay muchas secciones, si cabe el término, para operar un avión. Pero ahí estamos, con el mismo cariño vamos a seguir sirviendo hasta que nos digan, bueno, hasta aquí llega y ya no vuela más. Pero ahora, por hoy no tenemos ninguna información. Ok, hay otra información que salió publicada el día de ayer que da cuenta que el gobierno dialoga con aerolíneas privadas para que tomen 5 rutas que cubre hoy TAME, es decir, Loja, Santa Rosa, El Coca, Esmeraldas y Lago Agrio. Y las empresas con las que está conversando es justamente Latam, Avianca y Aero Regional. Usted lo decía hace un momentito, TAME, digamos, llegaba a lugares donde comercialmente a veces no era rentable. Supongo que una empresa privada se lo va a pensar 2 veces antes de entrar a una ruta, a un destino, a un aeropuerto en la ciudad que no le represente una utilidad, una ganancia. ¿Cómo le suena eso a usted? Es decir, ya se conversa con aerolíneas, lo cual daría cuenta de que realmente la liquidación, la extinción de TAME es irreversible. Es decir, hay un decreto, pero no hay ni la más mínima intención de vender la empresa, sino liquidarla, vender los activos y pagar a la gente y pagar las deudas. Sí, aparentemente ese es el camino que van a tomar. Y como tú decías, José Antonio, el momento que las aerolíneas que están pretendiendo tomar las rutas no rentables que vuela TAME y empiezan a tener pérdidas, ¿qué es lo que va a ocurrir? Simplemente van a dejar de operar. Nosotros volamos 16 frecuencias semanales hacia el Coca, 16 frecuencias. Posiblemente vuelen una el lunes y una el viernes y listo. Pero volar 16 frecuencias perdiendo no lo van a hacer. Porque yo tampoco lo haría. Si estoy buscando rédito económico, no lo haría. Y ahora, ¿qué es lo que están pidiendo? ¿Qué es lo que están pidiendo los trabajadores de TAME al gobierno? ¿Una liquidación justa para irse? ¿O están pidiendo que revean el decreto y que le den una nueva oportunidad a TAME? De hecho, nuestro plantón que tuvimos hoy en la mañana era el sentido de que nos den la oportunidad de continuar en la operación, pero de una manera más técnica. El tema aquí es que lamentablemente, cuando TAME se convierte en TAME EP, empresa pública, nos manejaron gente que no tenía el más mínimo conocimiento aeronáutico. Esto no se puede manejar como una empresa que fabrica sacos o jeans, zapatos. Esto es otra cosa. Y entonces, sin ese conocimiento, llegaron a tratar de hacer cosas que no les dio resultados. Hay muchísimas cosas que ustedes podrían investigar y se van a horrorizar con las cosas y las decisiones. Pero cuéntelas. Para eso lo hemos invitado. Claro. Imagínense un avión 330, el que volaba a Nueva York. Deciden volar a Nueva York y lo traen 6 meses antes de iniciar la operación y lo dejan en una plataforma pagando, porque
Un avión parado en plataforma cuesta muchísimo dinero. Volando gana dinero, pero parado es una llave de agua abierta y al 100%. Y ese avión estuvo 6 meses sin volar, pagando renta, no estoy seguro si eran $350,000 mensuales al rentador, pagando plataforma durante 6 meses sin generar un centavo para la compañía. ¿Cómo entienden eso? ¿Pero por qué Porque pasó hicieron eso? mal, porque creyeron que es de traer el avión y mañana ya me voy y listo. No es así. El tema aeronáutico tiene muchos tecnicismos, muchas cosas que se debe analizar previo a la operación. No podemos decir, como José Antonio decía, no, mañana ya cojo y vuelo y me voy a La Guaira y al Coca. No es así. Hay que tener muchísimo aparataje para poder ejecutar un vuelo. Y así ocurrió. Trajeron un avión, lo dejaron ahí y ya está. ¿Será por eso que la empresa tuvo 11 administradores en 11 años? 11 gerentes en 11 años. Y ahí también viene un problema, ¿no? Porque alguien pudo haber llegado con buenas intenciones, pero ¿qué acción tomas tú en un año? No te dejaban hacer nada. El tema de la cuota política en la compañía realmente fue lo que liquidó a la empresa. Porque al menos si le dejas 2, 3 años como para hacer un pequeño plan estratégico a corto plazo, tal vez ejecutabas buenas acciones. Pero si te tienen de un año en un año, en un año, en un año, ten por seguro que no. Es más, muchos de los gerentes llegaron y dijeron, bueno, necesitamos una auditoría para saber qué hacer. Y cuando ya terminaba la auditoría, y la auditoría técnicamente le decía, mire, haga esto. Y cuando ya iban a ejecutar, decían, ¿sabe qué? Salga de aquí, póngase otro. Y el otro ya se quedaba viendo. Decía, bueno, y gastamos $350,000 en una auditoría como que fuera de gastar 50 centavos. Eso no puede ocurrir. Entonces, el mal manejo a la parte gerencial es lo que nos preocupa, nos preocupó siempre. ¿Cómo entienden ustedes tener 5 aviones y tener 23 gerentes? No entendemos. 23 gerentes y un poco más de gente que se entendería que si tenemos 23 gerentes totalmente capacitados, deberíamos ser lo máximo en aerolínea. Pero no ocurrió. Lo único que ocurrió fue, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Y no entendemos y no podemos y no tomamos decisión. Y ahí están los resultados. Sí, ¿Qué pedimos nosotros? Perdón, Fabricio. ¿Qué pedimos nosotros? Siga, por favor. ¿Cuánto ganaba cada gerente? No sabría decirte. No sabría decirte. Pero debe estar sobre los ¿Cuánto gana un $4,000. piloto? ¿Cuánto gana un piloto en TAME? Mi sueldo es $3,700. ¿Y cuántas horas vuela al mes? En algún momento en la flota que yo vuelo o yo volaba, llegamos a volar hasta 90 horas. Hasta 90. Eso es bastante, mucho, poco. Por supuesto, ¿no? Que sí. Eso significa haber volado en la semana 6 días corridos y haber parado uno solo. Y ese salario que usted nos acaba de decir, ¿es un salario acorde al mercado aeronáutico? A ver, porque el mercado aeronáutico no lo vamos a comparar con un trabajador, digamos, de una institución pública común y corriente. O sea, la naturaleza del trabajo de ustedes es totalmente distinta, pero digo, si comparo con el resto del mercado aeronáutico, ¿es un salario, digamos, similar, adecuado, etcétera? Sí, por ahí camina. En otras partes del mundo llegas a ganar hasta $14,000 mensuales. Pero, Jesús. Pero estamos en Ecuador. En Emirates Airlines. En Emirates. Hasta $21,000. O en Qatar Airlines. Sí, depende del avión, depende de todo lo que, del país, etcétera. Pero claro, acá es un salario acorde. Desde luego es mucho menos que las otras aerolíneas que estamos acá. Pero, pues sí, permitía ejecutar nuestra operación, disfrutarla y servir a nuestra patria, que es lo que más nos gusta y que es lo que pedimos. Que nos den, como yo dije en la mañana, no le pongamos punto final a la historia aeronáutica del país. Fabricio Algo hablaba de otra aerolínea que la vendieron y la destruyeron a sí misma. No le pongamos punto final, pongámosle una coma para seguir escribiendo historia. Pero esta historia debe iniciar de cero y volver con gente técnica que nos permita operar. No podemos sostener un aparataje de 930 empleados. Eso no se puede. Yo le dije al gerente, los costos operativos, si tenemos 930 empleados, ni así lleve en mis piernas un pasajero, vamos a salir adelante. Porque eso incrementa los costos terriblemente. Sí, me queda claro. Víctor, ¿qué es lo que más vas a extrañar? Perdón con esta pregunta cierro. ¿Qué es lo que ahora mismo extrañas? Yo escribí el otro día en el chat de los pilotos amigos y les decía, hoy
extraño los malos ratos en cabina. Hoy extraño la desorganización de mi TAME y estar hablando por la frecuencia y pidiendo y exaltándome. ¿Qué fue? ¿Por qué no me traen los pasajeros? ¿Por qué no me traen las maletas? Etcétera. Hoy extraño el cansancio de haber volado 6 horas de vuelo continuo. Hoy extraño madrugar. Hoy extraño pasar por los pasillos y nosotros los pilotos nunca decimos hasta luego. Nosotros decimos buen vuelo. Eso extraño y eso voy a extrañar siempre. Y en algún momento tendré que regresar, como digo yo, a los fierros, que es mi vida y es mi pasión. En algún momento así será. Esperemos que nos den esa coma para seguir volando y sirviendo al país. Eso es lo que pedimos. Oiga, capitán, y con esto cierro porque me envía Andrés Reliche, colega periodista, me dice, entiendo que la preparación de un piloto también implica gastos onerosos, por eso yo hacía la relación del salario que usted nos decía, que probablemente alguna gente va a decir, uy, se han sabido ganar un sueldazo, pero usted ya hizo la comparación y con el resto del mercado y por ahí van, incluso haciendo la comparación con otros países en otras latitudes, pero la preparación de un piloto implica justamente gastos onerosos. Claro, para llegar a volar aerolínea, tú debes haber invertido al menos unos $150,000. Sí, sí. Entonces, claro, lo uno y lo otro compensa un poquito ahí y el riesgo que tú tienes también. El primer error puede ser el último en aviación. Muchísimas gracias al capitán Víctor qué gusto, Benavides. Qué gusto haber conversado con usted. Realmente hablamos de todo y usted con un gran conocimiento de la propia compañía, haciendo inclusive un ejercicio crítico sobre lo que ha pasado a la interna de TAME y hoy la decisión que ha sido adoptada. Me quedo, realmente yo sí lamento, y esto he venido comentándolo desde la mañana, yo no puedo entender cómo se toma una decisión y ni siquiera tienen la cortesía de hablar con la gente que está directamente afectada. Esas son las cosas que yo no termino de comprender. Les pasó a los señores de los ferrocarriles, yo conversé con uno de ellos en la mañana y ahora resulta que usted también corrobora que en el caso de TAME ha pasado exactamente lo mismo. Vamos a ver qué ocurre, estaremos sin duda expectantes de aquello. Capitán, un abrazo, buenas noches. Gracias a ustedes, un abrazo también. Buen vuelo, buen vuelo. Gracias, muy amable. Buen vuelo. Buen vuelo. Buena, flaco, buen vuelo. Buen vuelo. Gracias. El capitán Víctor Benavides, piloto de TAME, la línea aérea del Ecuador, hablando sobre la situación interna que está atravesando la compañía. Creo que fue enriquecedor esta entrevista, flaco, Sí, da mucha tristeza porque al final del día... Sí, da mucha tristeza porque, bueno, ha sido una linda entrevista porque se ha mezclado la parte técnica, digamos, interna de la empresa, cuanto a la parte emocional. Es triste, ¿no? Ver desaparecer a una aerolínea que es parte de la identidad de un país. O sea, es como que el día de mañana, no sé, que pierdas, no sé, te digan, ¿sabes qué? Ya no puedes utilizar el Cóndor o ya no puedes utilizar alguno de los volcanes tan bonitos que existen en el país y es parte de tu identidad, es decir, tú has crecido con eso, ¿no? Es bastante complicado desde la parte emocional. Y yo sí considero que TAME es una empresa que sí tiene posibilidades, sí tiene opciones, ¿sí? Digamos, la gente tiene necesidad de viajar a la interna y internamente a la parte nacional y a la parte internacional. TAME no era una empresa que tenía aviones vetustos, ¿no? TAME tenía una flota interesante, por la cual obviamente pagaba arriendo y todo lo demás. Pero yo sí le veo posibilidades a TAME en la medida de que se va TAME e inmediatamente van a entrar algunas otras aerolíneas a cubrir esas frecuencias. El modelo de negocio que manejan las otras empresas debe ser mucho más eficiente, obviamente, para permitir que se puedan pagar a los pilotos, a las azafatas, a toda la gente que da el servicio para que tu vuelo sea, digamos, seguro y confortable. No creo que TAME esté en una situación, si bien es cierto, hay una deuda importante, no es menos cierto de que esta compañía podría tener un futuro si es que tan solo se la podría no gerenciar, sino administrar a un equipo profesional, tal y como ha dicho
nuestro invitado hace pocos minutos. A mí, yo lo que te digo, a mí lo que me causa mucha preocupación es que con TAME, digamos, a ver, está claro que TAME es una empresa que ha sido muy mal administrada. TAME es una empresa que tiene enormes pérdidas, pero yo no puedo concebir cómo sobre una aerolínea que es un negocio rentable. A ver, la aviación es un negocio rentable, si no, no existieran aerolíneas, José Antonio. O sea, es un negocio rentable y las rutas que maneja TAME son justamente rutas rentables, muchas de ellas. Habrá otras que hay que discutirlas, obviamente. No me digas a mí que una ruta Quito-Fort Lauderdale en Florida o Quito-Nueva York no es una ruta rentable. O sea, no me digan eso. Es una ruta rentable. Y entiendo que es un vuelo directo de Quito, de Guayaquil a Florida, Fort Lauderdale, que es el otro aeropuerto ahí muy cerca de Miami. El tema pasa por la mala administración, el tema es que seguramente la empresa fue mal utilizada, el hecho de que hayan existido 11 gerentes en los últimos tiempos, el hecho de que hayan tenido unos sueldos exorbitantes. Por ahí veía un mensaje que decía uno de nuestros internautas, entiendo vinculado a TAME, que durante los últimos 3 meses no han recibido su salario. O sea, hay un tema grave de administración. Yo no sé si ese tema grave de administración había que subsanarlo con la liquidación de la compañía. No lo sé. Claro, eso es lo que te digo, ¿no? Nuestro invitado decía que quizás el número de personas que trabajan en TAME, 933, era demasiado. Y claro, soportar una nómina tan grande también le hace autogol a la empresa. Claro. Pero claro. Obviamente ahí viene la eficiencia, ¿no? Decir que habían 23 gerentes para 5 aviones, eso me sonó una locura, ¿no? No tiene sentido, tiene sentido. Pero ahí tú tienes evidentemente una muestra de una mala administración. Pero insisto, no sé si eso había que subsanarlo con la desaparición de la aerolínea. Bueno, a ver, Flaco. Hay algunas novedades rápidamente en la recta final de nuestro espacio de noticias. Creo que hay que aprovechar la oportunidad para mostrarle a nuestra audiencia. Quiero empezar por algo que hace pocos minutos nomás ha publicado Diario El Universo. Declaraciones. Exacto, declaraciones de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, tienen ustedes allí. En realidad, yo no sé cómo se hace esta declaración cuando el feriado de lunes es un feriado por ley. Claro. ¿Ya? Hay una ley que dice, se llama Ley de Feriados. Nos guste o no nos guste. Esa ley de feriados establece que si el feriado es el domingo 24 y digamos es el 24 y cae domingo, el lunes 25 se traslada el descanso. ¿Cuál era, digamos, la naturaleza de esa reforma legal o de esa ley de feriados? Es motivar el turismo. Está claro que hoy no puedes motivar el turismo por obvias razones. Estamos en el medio. Pero la ley sigue existiendo. Pero sigue siendo la ley. Eso dice la ley. Pero bueno, la ministra ha dicho esto, lo trae a colación Diario El Universo. Esto fue publicado a las 18:34, es decir, hace media hora. El lunes 25 de mayo no será feriado, es necesario trabajar, así lo dijo el jueves en una entrevista en Radio Centro la ministra de Gobierno María Paula Romo. A la pregunta puntual sobre el día lunes como feriado, la funcionaria dijo, no, el país no puede soñar en feriados por mucho tiempo más. Tampoco hablar de paros, lo que necesita el país es trabajo y esfuerzo. Romo dijo que no habrá feriados en los próximos meses y eso deberá regularlo el presidente Lenín Moreno. De acuerdo con la ley de feriados, el próximo lunes 25 de mayo debía considerarse un día libre por la celebración cívica de la batalla del Pichincha. La normativa explica que si una celebración ocurre un domingo, el día libre pasará automáticamente al lunes siguiente. Este domingo 24 de mayo están previstas en el país las ceremonias celebratorias de este hito, por lo que habrá la cita anual en la Cima de la Libertad. Asimismo, como lo determina la Constitución, el presidente de la República deberá realizar la presentación de sus acciones durante el último año ante la Asamblea Nacional. Está previsto que este año lo haga de manera virtual desde el Palacio de Carondelet. El acto será seguido vía telemática por legisladores e invitados especiales. Pero esto publica hace media hora Diario El Universo, según declaraciones que recoge la ministra de Gobierno. Ingresé a la cuenta Twitter de la doctora María Paula Romo y no existe ninguna referencia de este tema, simplemente se recoge justamente aquello. Pero insisto, o sea, la ley dice eso, nos guste o no nos guste, eso dice la ley. Pero bueno, ya lo dice la ministra, muchas empresas van a trabajar, nosotros vamos a tener un noticiero el día lunes en la radio, porque además el día lunes, como corresponde, hay una serie de cosas que habrá que informar, habrá que hacer incluso una valoración de lo que diga el presidente el domingo,
hay anuncios de movilizaciones, de manifestaciones previstas para el lunes. Entonces, el lunes 25 hay actividades. Hay además varios cantones que el lunes 25 van a pasar del semáforo rojo al amarillo. El caso de Santo Domingo, por ejemplo, el caso de la Concordia, los dos cantones de la provincia de Sáchila. Sé que en el caso de mi ciudad de Ambato, también a partir del lunes pasan del semáforo rojo al amarillo. Entonces, así es, ¿no? Así resulta. El día de hoy, le mandé un WhatsApp a una cadena ferretera aquí en la ciudad, porque necesitaba un tema muy puntual en mi casa, que había habido un cortocircuito ahí. Entonces les mandé un WhatsApp porque ellos están atendiendo, es decir, tú les pides, ellos te mandan la foto, lo que necesites, en fin, y te lo traen a la casa, ¿no? Entonces le escribí al señor, le digo, vea, necesito esto, le mandé la foto de lo que se me había dañado, y me dice, para ver si me lo podía traer, y me dice, mire, el lunes ya vamos a abrir, me dice. Me quedó eso, ¿sabes? Que dando vueltas. El lunes ya vamos a abrir, me dijo. ¿Y con qué argumento van a abrir? No lo sé. ¿Cuál es el Yo como marco? pasé todo el día intentando arreglar ese desbarajuste que había hecho. O sea, provocaste tú. Sí, yo mismo. Qué barbaridad. Hice cambiar un sensor y al final terminé ahí. Me cayó toda la familia. No, yo te entiendo porque yo soy igualito, soy un desastre para esas cosas. No, yo no soy un desastre. No, yo sí soy un desastre. Obviamente, uno es humano, me equivoqué de cable y salió una chipota, pero increíble. Yo máximo lavo bien los platos, pero de ahí soy un desastre. Eso ya es un mérito. Oye, pero yo dejé lo que estaba haciendo y me vine al internet porque dije, a lo mejor yo ahí he hecho el electricista y me he perdido quizás a un anuncio que ha hecho el alcalde de la ciudad diciendo que ya el 25 Quito entra a semáforo amarillo. No hay nada. No hay nada. Por eso te digo, o sea, estamos en la tierra de nadie. Aquí cada quien hace lo que quiere. Cada quien hace lo que quiere, de verdad. Ya mejor cerremos el ánfora y vámonos, de verdad, terrible. ¿Pero a dónde? No se entiende. No tienes así como muchas opciones. No termina de entenderse. Oye, otra cosa que me quedó colgando, a propósito de cuando estábamos hablando de la apertura de ciertos lugares, era que muchos se preguntan que no hay los equipos suficientes de protección, ¿no? Es decir, se abre el semáforo y se pone en amarillo y muchas personas van a necesitar que alcohol, que gel, que uniformes, que mascarillas, que guantes, toda esa clase de productos que hoy mismo no son tan fáciles de conseguir. Al menos hace unas 3 o 4 semanas tú ibas a una farmacia y no conseguías ni mascarilla ni guantes. Pero ahora sí se ven mascarillas. Ahora sí se ve. Ahora sí veo que hay mascarillas, incluso decorativas y todo lo demás, ¿no? Ya en la farmacia, una tienda una empresa que hacía medias nylon, vi que han colgado ahí mascarillas. Hace mascarillas. Hace mascarillas. $3, una cosa así. Las medias nylon más populares del Ecuador, que hacen ahora mascarillas. Oye, acá nos dice, espérate, nos dice Verito Negrita Linda, dice, yo tengo muchos conocidos visitadores médicos que se están preparando para regresar desde el lunes. ¡Qué barbaridad! Bueno, ayer entrevistamos a un par de médicos, ¿no? Y ellos también nos ponían, bueno, se nos cayó la transmisión en la parte última y no se pudo colgar toda la entrevista, pero hubo unos pasajes bastante interesantes, incluso el par de doctores así ponían las manos, que por favor no estén utilizando guantes, porque los médicos, ellos sí, paciente que sale, se sacan los guantes. Otro paciente, guantes nuevos, ¿no? No es que... Claro. En cambio, aquí dice el doctor que veía unos, que hay un mal uso de los guantes. Acá ¿no? ya finalmente los supermercados ya entendieron que no tienen que obligarte a usar guantes. O sea, ya entendieron. Resulta que no te dejaban entrar si no estabas con guantes. Y tras el anuncio de la ministra de Gobierno esta semana, ahora ya ingresas sin guantes, pero claro, te ponen el alcohol o el gel en el ingreso. A propósito de los guantes. Mira tú también, Pauli Ábalos nos dice, a mí me enviaron un mensaje de una estética que desde este lunes que pasó ya están atendiendo.
O sea, ya esta semana mismo se relajaron y atendieron. Y sobre el feriado... Solo falta que en el chat del fútbol digan, enumerarse, este jueves Qué barbaridad. ¿Cómo arrancan los partidos de fútbol? ¿Cómo extraño? Oye, yo quiero aprovechar para mandarle un saludo a una querida amiga, María Tudó, que vive en Panamá, que se acaba de enganchar al programa, así que está próxima a cumplir años, así que le mando un gran abrazo. Es española, prepara unas empanadas gallegas que... Una tortilla española, me imagino que ni sabe te hacer. cuento, unas empanadas gallegas que ni te cuento, Fabricio. Oye, saludos también igual para nuestra internauta desde el Istmo, ahí en Centroamérica. Me dicen, talento humano informado en algunas instituciones públicas que se ha feriado el lunes. Hay mucha confusión con este anuncio que ha hecho la ministra de Gobierno. ¿No habrá sido una de esas reflexión que parece que es una disposición? No sé. Pero, oye, el problema es cuando, digamos, estos anuncios se traducen en, digamos, una declaración aislada por fuera de un acuerdo ministerial, de un decreto ejecutivo, de una decisión oficial. O sea, no puedes manejar así las cosas. Si, por ejemplo, hay una decisión que, insisto, de que el lunes se trabaje normalmente, esa decisión va a contravenir lo que dice una ley. Nos guste o no nos guste, por Dios. O sea, yo sí creo que hay que trabajar, ciertamente, que no aplique el feriado, ciertamente, pero es lo que yo creo. Lo que dice la ley es otra cosa. Oye, otra cosa que no se lo preguntamos al piloto de TAME. TAME fue creada con una ley. ¿Se la puede disolver con un decreto? ¿Con una ley? Sí. Esta mañana le escuché decir eso al abogado de TAME en una entrevista, en una rueda de prensa que estaba dando fuera no creo que se haya declarado con una ley. Habría que... A ver... Pero sí me quedó ahí dando a ver, estoy en la página de TAME, dice la ley, leyes de creación, dice la ley 104, la ley 103. Ajá. ¡Qué barbaridad! Es correcto. ¿Sí? Ley constitutiva de la Empresa Estatal de Aviación Transportes Aéreos Militares Ecuatorianos TAME. Acuérdate que TAME se llamaba así antes. Esta ley del año 2002, dice el plenario de las comisiones legislativas. A ver, aquí habla justamente de la ley constitutiva. Esto está en la página web. La ley número 104, la ley número 133. Durante la administración del presidente Rodrigo Borja Ceballos. Ahí se reglamenta la ley constitutiva de la Empresa Estatal de Aviación Transportes Aéreos Militares Ecuatorianos. Estás diciendo lo correcto, José Antonio. Yo no sabía este detalle. ¿Es posible eliminar eliminar mediante decreto una ley? Tienes que aprobar una ley. Es como cuando dispones la extinción de una universidad. Una universidad no puedes eliminarla así nomás. Las universidades se crean mediante ley. Pero diga su frase. Las cosas en derecho, ¿cómo es esa frase? Por favor. Las cosas en derecho se deshacen como se hacen. Máxima jurídica, que yo sin ser abogado la sostengo siempre. En derecho las cosas se deshacen como se hacen. Bueno, ahí les dejo un tema entonces bien importante ahí para el análisis. Seguramente oye, qué bien. Habrá que hablar de esto. Un tweet va a generar usted. Pusiste en este momento el dedo en la llaga. Muy bien. Bueno, el lunes vamos a tener programa. Haya o no haya feriado, va a haber programa Zoom al día. Y también va a haber a primera hora por Majestad Radio el día lunes 25 de mayo, porque el lunes habrá mucho para analizar. ¿Qué nos dirá el presidente de la República el domingo, 11 de la mañana, la presentación del informe de la Nación? Será inédita la forma de presentación, será en una sesión vía telemática. Nunca, jamás en la vida ha ocurrido esto. Va a ser la primera ocasión que un informe anual de labores del presidente de la República, como lo señala la Constitución, será presentado de modo telemático. Es importante porque es el informe con el que Lenín Moreno iniciará su cuarto y último año de mandato. Es importante porque será en la antesala de una serie de protestas que anuncian algunas organizaciones sociales, y será importante porque ocurrirá al final de la semana en la cual el gobierno anunció las medidas económicas. Así que veamos, ¿no? Veamos. Estimado Flaco, que tengas un buen fin de semana. Reposa, igualmente, por favor, descansa. Voy a seguir reparando ahí. He tenido que tirar un cable al vecino que me dé un poco de luz para poder hacer la transmisión contigo.
Yo sí, Bueno. para esas cosas soy totalmente caricino, para esas cosas. Pero claro, sí te cambio un foco, sí te puedo poner el cilindro el cilindro de gas en el calefón, sí te puedo cambiar las pilas del calefón, pero por ejemplo, para otras cosas yo sí soy un desastre, créeme que soy un desastre. Para la cocina, No, y para cocinar. en la cocina lavo bien los platos, para cocinar nada, yo consumo, no produzco en la cocina, yo simplemente consumo. Flaco querido, abrazos, que tengas un buen fin de semana. ¿Eh? Muchísimas gracias, mi querido Fabio. Igualmente para ti, para tu familia, para todos los amigos que nos han entregado su generosa asistencia el día de hoy y hasta el final del día una muy interesante visualización. Le decimos también muy buenas noches. Y buenas noches con todos. El lunes nos comprometemos además y la próxima semana a seguir explorando estos temas. Lo que dijo José Antonio me parece tremendo. Ya lo voy a investigar bien, lo vamos a tuitear obviamente y lo comentaremos la próxima semana. Abrazos, buen fin de semana. Esto ha sido Suma al Día por la fanpage de Primera Plana. Que tengan un excelente fin de semana. Chao, chao.